Buenas a todos, ¿cómo están? Aquí estamos hoy en nuestro podcast Dominando una vida empresarial. Les presento a nuestro CEO, Israel. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy queremos empezar a darles información, yo creo que nos va a hacer crecer en nuestro día a día siendo empresario, ¿ya? Porque el ser empresario no solo es llegar a tu empresa y trabajar, sino es cómo puedes tú dominar toda tu vida teniendo una familia, teniendo muchas cosas más que hacer que solo ir a trabajar, ¿sí? Entonces, queremos este primer podcast empezar contando nuestra historia, ¿sí? Nuestra historia como por qué estamos aquí y qué cosas tenemos de valor para ofrecerles a todos ustedes. Cuéntanos nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia. Que uno sale, uno ya tuvo ciertas cosas que pasaron, puede ser en la parte personal, en la parte del negocio y todo eso, como que creo que todo el emprendedor llega al mismo punto, como que vemos las mismas tendencias. Y una de las cosas que veo es como que la vida personal afecta un poco la vida empresarial. Exacto. Entonces, como que creo que deberíamos empezar a hablar del tema organización. ¿Qué es eso? Cuando estamos hablando de la organización, ¿cuál sería el motivo de organizar tu vida personal y organizar tu vida corporativa? Me parece, yo creo que para todos lo más importante es tu vida familiar, ¿cierto? Porque pues eso es lo que uno quiere construir a medida que va pasando el tiempo. Exacto. Pero mira cómo son las cosas, al final esa vida personal y familiar es lo que más se ve afectado si no sabes manejar tu vida empresarial. ¿Me hago entender? Si tú no sabes manejar esta parte de ti que es tu empresa, esto va a terminar afectando tu vida familiar, ¿sí? Entonces nosotros lo que queremos es enseñarles a todos con unas estrategias que nosotros ya vivimos, que nosotros ya pasamos por eso, para ponérsela a disposición y que todos podamos crecer y poder encontrar ese objetivo, esa meta empresarial, financiera y de la vida y de lo que corresponde hablar de toda la vida. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, cuando hablamos de Israel, Israel es una persona con mucha experiencia que nos ha encaminado a un objetivo que va más allá del ser empresario y que es cómo uno puede dominar ese estilo de vida empresarial, ¿ya? Sin que te afecte una vida personal y una vida familiar. Sí, creo que es un balance, ¿no? Porque uno puede tener una vida muy estructurada en la parte del negocio, pero si no tienes una vida estructurada en el lado personal, va a afectar un poco el negocio. Entonces creo que el balance es conocerte a ti, ¿verdad? Sí. Es como que lo primero es como tú tienes que estar bien. Si tú no estás bien, se reflejan en todas las partes. En todas las áreas de tu vida. De todas, ¿no? Porque no solamente el negocio. Pero sí, lamentablemente se refleja en el negocio, ¿verdad? Y llega a afectar en el lado financiero, llega a afectar. Si tú no sabes, por ejemplo, si tienes una creencia que no te sirve del dinero, de cómo manejar el dinero, va a entrar en el negocio, ¿no? Y va a tomar decisiones diferentes. Sí. No vamos a decir que sean malas decisiones, pero creo que las decisiones tal vez no sean las mejores. Aceptadas. Entonces hay cierta estructura que uno puede seguir que va dando te va encaminando a una estabilidad, ¿ya? Y eso es lo que uno quiere. En fin, uno quiere una estabilidad en el negocio y una estabilidad en el hogar. Exacto. Y bueno, yo creo que empieza desde la parte personal, ¿verdad? Y no podemos desconocer que el tema financiero al final nos da una estabilidad emocional que supera muchas cosas, ¿no? Porque es que cuando tú estás desordenado financieramente, cuando tu cuenta bancaria está baja, cuando ves que no te está entrando o que te entra pero no sabes para dónde se va, eso descontrola tu vida. O sea, no podemos negar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces,
nosotros tenemos la capacidad, la experiencia para a todos ustedes darles esas pautas y esas estrategias para ser organizados empresarialmente, ¿ya? Para lograr esos objetivos que se tracen financieramente y así poder tener un equilibrio y un balance en su vida personal. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, Israel es la persona más capacitada y con el conocimiento más extenso para guiarnos en este primer podcast, en este primer estilo de información que queremos crear con ustedes para lograr alcanzar esa organización empresarial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puedes contar como primer paso para que un empresario pueda empezar a dar esos pasos de organizarse económicamente, estructuralmente en su compañía primeramente? Bueno, vamos a empezar. Tú tienes otra experiencia porque en el lado mío viene mucho de un tema contable, de un tema, miramos números, estamos viendo y analizando y estudiando el negocio, ¿verdad? Pero también pienso que la mejor manera de ver esto es como que qué etapa está uno, porque veo que hay una etapa de crecimiento que uno empieza de 0 a $250,000 al año, que en esa etapa uno se siente que está haciendo casi todo. O sea, tú eres el asistente, tú eres todo. Entonces, eso es normal, ¿verdad? Porque cuando uno empieza, así empieza uno. No tienes dinero o no tienes capacidad de contratar, entonces te toca asumir ese rol. Sí. Pero entonces, el primer obstáculo que veo es cuando contrata una persona, Okay. cuando entra una persona. Ese es creo que el primer obstáculo. Entonces, lo que podemos empezar a analizar es que depende como del nivel de ventas que tú tengas, tú ya tienes que empezar a tomar decisiones administrativamente, porque hemos enfrentado varias situaciones con empresarios aquí en Estados Unidos que dan todo su esfuerzo y enfocan todas sus energías a la parte operativa. O sea, si tú tienes una empresa de construcción, por poner un ejemplo, entonces lo que tú quieres es construir ese edificio, y ese edificio, construirlo te vale $1 millón y necesitas 25 personas. Pero detrás de esa construcción está una parte administrativa que es la que te va a permitir hacer ese fundamento, esa roca para que los números te den, para que tú controles todo lo que está ahí. Claro. Y creemos que eso es innecesario. Sí. ¿Ya? Entonces, un primer paso importante es lo que tú hablas de decir, bueno, tengo estas ventas, a mí me está tocando hacer todo como empresario, como dueño, yo no puedo hacer todo, tengo que contratar a alguien administrativamente que me dé esa organización, que me dé ese enfoque para donde quiero llegar. Porque la verdad es que es el tiempo tuyo, tú tienes un valor del tiempo tuyo, entonces lo que quieres es aumentar cuánto haces por hora. Esencialmente eso es lo que uno quiere hacer, y uno no puede hacer eso solo. O sea, tú tienes un límite, pero si tú quieres construir algo y quieres escalar, vas a necesitar un grupo, vas a necesitar una estructura que te dé ese apoyo, ¿no? Y eso es una de las cosas que hablamos, que creo que en esa etapa, cuando uno empieza a contratar y poner empleados en lugar, puede crear una situación rara, ¿verdad? Como que tal vez puedas poner una persona que en un lado equivocado, o tal vez que no dé resultados, o entonces ¿qué pasa? Que el obstáculo número 2, ¿no? Sería la estructura de la empresa como está actualmente. Ya tiene empleados, ya tiene ciertos sistemas en lugar, es tan eficiente, o sea, tiene sentido que esta persona haga esa función, o puede que haga otra cosa que estás viendo bien, o no estés analizando que caiga en la estructura de modelo. Okay. Y de pronto cuando hablamos de esto, de pronto a los empresarios les va a parecer como que, bueno, pero yo cómo sé si es eficiente esta persona o no. Cuando uno es empresario, uno tiene la capacidad de contratar asesores o contratar gente que te ayude a controlar esto, que te dé ese camino, porque cuando tú eres dueño de empresa, tú tienes que estar mirando tu compañía desde un nivel más alto. Tú no puedes estar mano a mano
con tu trabajador, no porque seas más que tu trabajador, es porque tú eres el dueño de tu compañía, o sea que tienes que ver cosas distintas. Cuando tú contratas asesorías para eso, siempre tendemos a pensar, Israel, y esto nos ha pasado mucho, de que no, ¿y cuánto me van a cobrar? Pucha, ¿yo cómo voy a poder pagar eso? Que es que mi nivel de ventas no da para eso. Exacto. Pero uno que sabe si da o no, si uno primero no tiene el conocimiento de un levantamiento de información de su compañía, de saber cuánto vendo, qué debo, cuánto me queda por proyecto, mi flujo de caja, cómo me están pagando los clientes. Entonces esa organización de la que tú estás hablando empieza en esa delegación de tareas, ayúdeme con esto, y ese levantamiento de información que te va a dar un panorama más claro para tomar decisiones. Exacto. Porque la toma de decisiones tiene que ser informada, tienes que tener unos datos financieros, ¿ya? Para tú tomar decisiones correctas, porque si no nos vamos a seguir irreales, ¿no? Exacto, porque si no uno se sigue equivocando, da un paso y se equivoca y para eso no estamos. Entonces nosotros aquí en IBC Spartans tenemos esas capacidades, tenemos esas estrategias y tenemos esos y el apoyo, conocimientos, y tenemos varios CFOs, tenemos gente contable que es muy experimentada, tenemos los programas, las herramientas digitales para poder llegar a los objetivos que nos tracemos. Contamos con un equipo sumamente capacitado, ¿cierto? Hemos podido contar con gente que va a aportar mucho a los empresarios latinoamericanos, ¿ya? Bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Uno dice, ¿por qué uno necesita una estructura así? El apoyo viene de tener expertos en diferentes áreas, ¿no? Tú puedes tener, siempre recomiendo a todo el mundo que quiere crecer un buen contador, un buen abogado y por lo menos con esas dos cositas y un buen asesor financiero que podría enlazarse con el CFO y eso, pero esa gente te va a dar una perspectiva diferente del negocio y tú vas cogiendo un poquito de todos y armando las decisiones tuyas. Y mira lo importante de nuestra compañía, que al contratar este servicio se contrata todo. Sí, o sea, ya tenemos ese grupo. Exacto, sí. Un empresario en este país no tiene que buscar que un contador, que un CFO, que una persona de marketing, no. Nosotros podemos brindar todas las herramientas para que las empresas se organicen y cumplan sus objetivos. ¿Sí? Pero el tema es que cómo un empresario puede tomar la decisión. O sea, en qué momento uno como empresario toca esa puerta de decir, necesito ayuda, ¿ya? Porque eso es lo más complicado. Y te lo digo por experiencia porque tantos años de ser empresario, tantos años de manejar gente, tantos años de cometer errores y equivocaciones que me han enseñado, he llegado a la conclusión de que yo no tengo la capacidad de hacer todo en una compañía. Así yo sea el dueño, así sea el que más sepa de mi negocio. Siempre va a necesitar ayuda. ¿Por qué? Porque no es que no sepa, sino que yo tengo que estar concentrado en cosas específicas como dueño de empresa. Claro. ¿Ya? Entonces, pero dijiste algo ahí importante, porque nosotros estamos tomando decisiones, pero a veces las decisiones que uno debe tomar no las hace. Es porque yo pienso, como que veo, me ha pasado a mí, que uno se pone en un camino y en un modo de pensar y no sale de esa rutina. Entonces, claro, ¿por qué van a pensar en contratar a un CFO si nunca lo han pensado? ¿Verdad? Y entonces no tendría sentido, no cabe. Pero entonces es entender también de que eso es normal. En cuando uno quiere cambiar, esencialmente lo que uno está diciendo es, vas a tener que cambiar tu personalidad, ¿verdad? El chip tuyo va a tener todo, se tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo sé que no estoy tomando las decisiones correctas o incorrectas? Es como que si estoy haciendo lo mismo. Sí. Entonces, creo que eso es normal, ¿no? Va a haber un proceso, va a haber una etapa, la cual es
dolorosa, porque uno está yéndose contra su mente. Exacto. Un poquito, ¿no? Le está haciendo algo contrario, algo que no normalmente hace. Y hablando de eso, yo creo que al final eso es lo más complicado. O sea, cuando tú te das cuenta que tienes que cambiar tu forma de pensar y tu forma de actuar, ahí es cuando ya tú tienes que dar ese paso para buscar ayuda, buscar una asesoría. Sí. Porque siempre vamos a tender a estrellarnos contra la pared. Siempre vamos a tender a llegar al momento más complicado para buscar ayuda. ¿Ya? Y no tiene que ser así. Y no debería llegar, ¿verdad? A ese punto. No debe ser así, porque uno puede evitar el sufrimiento, puede evitar el dolor de tantas cosas si uno busca ayuda. Porque para eso es que son creadas las formas de dirigir las empresas de una manera distinta. Nosotros o otra persona que brinde una asesoría tiene conocimientos distintos a lo que el empresario conoce, a lo que el empresario sabe. No quiere decir que sepa más, es que sabe una cosa distinta que va a venir a aportar. Exacto. Entonces, cambiar esa forma de pensar, esa forma de vivir, de creer que la empresa es más productiva si yo como empresario estoy ahí las 24 horas, ¿ya? Y no va a ser más productiva si yo voy, doy vueltas, reviso, chequeo, hago seguimiento a mi gente, a mi parte financiera, cumplí con mis prioridades, porque desde que nos levantamos estamos desapagando incendios, ¿ya? Y cuando tú manejas tu compañía así, apagando incendios todo el día, te quiero decir algo, eso es algo que hablábamos en estos días, no eres el dueño, eres el esclavo de tu compañía. Sí, ya se vuelve un tema que no disfruta, no creo que disfruta uno eso, porque ya uno está pensando en todos los problemas que tiene que resolver y se levanta uno pensando, ya no está tan positivo, ¿verdad? Y uno no se metió en negocios para eso. Ese es lo interesante de todo eso. Uno se mete en los negocios para hacer dinero, tener una flexibilidad de su tiempo, una libertad. Pero normalmente, y yo lo veo en la etapa cuando se pasa, yo diría, de 750,000 a 1,5 millones, esa etapa pienso que es una etapa muy fuerte. No se sabe, como que no se sabe cómo controlar la actividad. Ya hay una actividad, ya se... Por el crecimiento. Un crecimiento, pero entonces necesita algo fresco, ¿verdad? Para entrar, porque en la manera que está o en la forma que está llegando a un tope y tú eres la causa de esa limitación, ¿verdad? Entonces es como que interesante que a esa etapa uno tiene que hacer algo diferente para que el negocio tenga otros resultados. Y también lo tengas tú, ¿verdad? Exacto. Entonces, mira lo importante de llegar a fondo en el tema personal, porque lo volviste a tocar. ¿Ya? ¿En qué momento mi forma de manejar mi compañía está haciendo lo que evite más crecimiento y más organización? Porque todo lo quieres abarcar, porque todo lo quieres hacer tú, ¿ya? Entonces, llegar en ese momento y decir... Cuando tú has visto eso en tu experiencia, ¿qué es la causa de eso? El no delegar, el creer... Control. Exacto, y eso es un tema que vamos a ver, creo que es en el tema 2 del podcast, que es cómo aprender a delegar, o sea, la importancia de tú delegar tus tareas, porque no lo podemos hacer solos. Sí. O sea, así tú hayas... ¿Y cómo delegarlo, no? Porque a veces uno delega y también no sabe cómo delegar, o sea, darle seguimiento. ¿Cómo le vas a entregar a un colaborador tuyo algo que él no sabe? O que tú piensas que él lo va a hacer como tú sabes, pero tú tienes 30 años de experiencia, él tiene 5. No va a ser. Entonces, esas estrategias se las vamos a dar, pero el delegar el trabajo, el alivianar las cargas, es esencial para tu tranquilidad y para los buenos resultados. ¿Ya? Sí, una cosa es como delegarlo bien, ¿no? Uno no puede dejarlo decir, bueno, usted se encarga de esto y ya.
O sea, no darle Tiene que atención. haber una capacitación, tiene que ser Va a la haber, persona tener que correcta. haber un sistema, ¿no? Y de hecho, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que hablar también. Que tenemos que hablar en el próximo podcast. Sí, entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos una asesoría, ¿sí? Ahí empieza a cambiar todo. Y recordemos que el asesorarte o el buscar ayuda no es signo de debilidad, ¿cierto? Antes es un signo de madurez y saber de que estás formando tu carácter, porque aceptas y reconoces que hay cosas que no puedes hacer, ¿ya? Entonces ese es el primer paso que hay que dar, El querer cambiar. el querer cambiar, el cambiar tu mentalidad, el cambiar las cosas que estás haciendo actualmente, porque al final, si en este momento de tu vida empresarial y personal y familiar no es el mejor, es porque hay algo que no estás haciendo bien. Eso es lógico, ¿ya? Y al haber algo que no se está haciendo bien, pues hay que cambiarlo. Sí. Podríamos pensar que mucha gente, hay una persona tiene un negocio similar que el tuyo, pero hace las cosas más eficientes, tiene una vida totalmente diferente, teniendo las mismas condiciones del negocio, Sí. mira, cambiando unas cuantas cositas. Entonces, uno podría decir que hay una mejor manera de estructurar el negocio porque ya lo hicieron, ya está, ya una persona lo tiene hecho, ¿verdad? Y al ver cómo nuestros clientes actuales han evolucionado desde que empezaron el proceso al día de hoy, en 6-8 meses de trayectoria, ver esos cambios es para nosotros satisfactorio porque es saber que estamos en el camino correcto y que esos clientes han tomado una buena decisión, no porque se hayan decidido a contratarnos, sino que porque decidieron tener ese cambio, decidieron abrir la puerta a una asesoría. Claro. ¿Ya? Un cambio tiene que suceder, si no lo mismo va a pasar, ¿no? Si no vamos a seguir patinando en lo mismo, ¿cierto? Entonces, existen muchas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Existen muchas herramientas que están a favor de los empresarios para que la parte operativa sea cada vez menos, porque la parte operativa es lo que nos consume el día a día, ¿ya? Porque, o sea, no es bueno que tú como jefe, que tú como dueño de empresa, que te levantes a las 5 y llegas a las 10 de la noche a la casa y al final de cuentas tú sientas que no hiciste lo que tenías que hacer, ¿ya? Entonces, están las personas idóneas y están las herramientas tecnológicas idóneas para cumplir y suplir muchas necesidades. Por eso nosotros aquí tenemos el software contable, desarrollamos aplicaciones, les podemos ayudar con todo el marketing digital para el tema de consecución de clientes, ¿ya? Hay muchos temas que tratar en este podcast. Sí, de verdad que hay una serie no es suficiente, ¿verdad? Y en sí, tú podrías decir que todos los niveles tienen una enseñanza. Entonces uno llega a pasar los primeros 2 millones de ingresos brutos y después cómo adelantar eso y cómo seguir ese proceso. Cada etapa tiene una enseñanza, sí, pienso yo, ¿no? Exacto. Y también, antes de hablar de eso, me pone a pensar a mí, ¿qué tipo de vida quieres? Porque estamos haciendo todo esto. Importante. Yo creo que hay que tener eso claro también, ¿no? Y yo sé que no es parte de lo que estábamos hablando, pero en sí, tú ves tu empresa y tú ves el estilo de vida, ¿por qué quieres llegar a 2 millones? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo atrás de eso? ¿Cuál sería el por qué? Porque el dinero no creo que es suficiente. No puede ser el motor, lo que nos mueva. No puede ser, no es sostenible, no hay base. Es chévere hacer más dinero, pero no tener visión de qué hacer, cómo hacer, qué hacer con el dinero. Creo que no hay mucha base ahí, entonces hay que saber el por qué. El saber invertir a largo plazo, el saber encontrar las mejores formas de utilizar ese dinero, pero hay que capacitarse, ¿no? Sí. Hay que contratar a gente que te guíe por ese camino de la mejor manera, pero es importantísimo saber qué te mueve a ti como persona, o sea, encontrar ese propósito, ese objetivo de tu vida. Yo, ¿por qué
Ese es más soy empresario. ¿Por qué tengo esa bendición de tener empresas? Creo que todos sabemos que no es más del 2% de la población mundial que es empresario. ¿Sí? O sea, los que somos empresarios tenemos una gran responsabilidad de hacer esto que perdure en el tiempo, de darle a la gente que trabaja con nosotros una estabilidad económica para ellos y para sus familias. Y eso está en cabeza de nosotros como empresarios, eso no está en cabeza de ellos como trabajadores de nuestras empresas. Sí. Entonces, ¿cómo tú te vas a capacitar o a quién vas a contratar para que te ayude en ese proceso de que tu empresa perdure por décadas? Para que tus hijos hereden una compañía y además las familias de los trabajadores tengan trabajo para muchos años. Eso depende de nosotros como empresarios, eso no depende del que trabaja con nosotros. Podemos tener el mejor trabajador, pero si tú como dueño tomas malas decisiones, ¿qué pasa con ese trabajador que es excelente? Para nada, está para otra empresa, está para otro lado. Pero nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que contratar a gente que nos ayude, ¿ya? Y que nos dé esas pautas, esas bases para poder que nuestra empresa perdure por muchos, muchos años. Serla sostenible y esto de largo plazo, ¿no? Y en eso también se encamina cuál sería la estrategia de la salida del negocio, porque estamos haciendo toda esta actividad, ¿hasta qué punto? ¿No? Exacto. No es que tú vayas a trabajar para siempre, uno tiene lamentablemente tenemos una fecha de caducidad. Exacto, entonces tienes que también pensar en la calidad de vida en ese punto que estás, ¿no? Y eso se hace organizándose desde ya, desde tempranito, ¿no? Teniendo en mente de que tal vez, y creo que podríamos hablar un poquito más de la estructura finanza, de cómo puede lucir eso. Pero creo que, otra vez, entendiendo la visión de largo plazo para que uno pueda llegar a sus metas, pero de una manera saludable. Una manera poco a poco. El proceso es importante. Y también es divertido. El proceso es divertido si lo hacemos bien, ¿no? La parte que no es divertida es cuando uno toma decisiones que no le convienen. Y entonces se pone apretado o sucede una situación en la cual no sabe cómo salir del hueco y no es agradable, es doloroso. Pero si evitamos esas partes, entonces vas a encontrar que el viaje del emprendedor es muy divertido, porque es de conocerte a ti, siempre lleva al mismo punto. Es como que te vas a enfrentar a la idea de que la potencial tuya es la potencial del negocio. El negocio es importante. Eso es como que verlo así. La potencial tuya es la potencial del negocio. Trabajar en uno, primero. Trabajar en uno mismo para poder darle el mayor potencial que uno tiene a su negocio. Y es increíble cómo podemos ver estas empresas que nosotros asesoramos, que muchas nos han dicho, es que mi problema es que no tengo clientes, o mi problema es que necesito vender más. Y cuando entramos a hacer un levantamiento de información nos damos cuenta de que el problema no es las ventas, sino los gastos. El problema es que no saben exactamente a dónde están poniendo su dinero. O pasa también mucho, que hemos hablado, que ellos dicen, no, es que yo me gano $5,000, pero al final hacemos las cuentas y están sacando 8,000. Entonces por eso los dineros nunca van a tener ese equilibrio. Entonces por eso esa forma de manejar la compañía de una manera estructurada, organizada, de una manera equilibrada, para que la empresa pueda soportar tu nivel de vida, el nivel de vida que tú quieres tener actualmente. Exacto. Que no es bueno, y lo que tú decías ahora, que tú tengas una empresa que venda $300,000 y tú te quieras ganar $12,000 al mes. Cosas que no puede pasar, ¿ya? Sí. Y perdóname, tú hablabas ahora de empresas de 500, 700, pero ¿qué le podemos decir a un empresario, Israel, que su empresa está en 100 o $200,000? Que si tú te pones a pensar, una empresa de $200,000 al año, $150,000 al año, es una empresa que está creciendo, que tiene un nivel de ventas. ¿Sí? Es una empresa que, a pesar de que no pueda tener 10, 12 empleados, puede tener 1 o 2,
¿Qué le podemos decir a ese empresario que de pronto está viendo y está pensando, no, pero es que yo solo vendo $200,000 al año, entonces yo no necesito alguien que me guíe, no necesito alguien en la parte administrativa o no necesito consejo? ¿Qué le podemos decir? O sea, cuando estamos hablando de ese tipo de negocio, ese tipo de etapa, todavía están haciendo buen dinero. O sea, si lo piensas bien, porque normalmente la nómina no es muy grande. Es básicamente una o dos personas, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? Muchas veces creo que es el tener en mente que estás haciendo más de lo que piensas. Ajá. Y estás sacando más de lo que debes sacar. Tienes que, y yo aprendí eso a la fuerza, ¿verdad? Yo cuando empecé los negocios, cuando me iba bien, y yo teniendo experiencia contable también, imagínate, yo creo que es el hecho de que entraste a un punto nuevo y te descalibra, ¿verdad? Entonces, entendí que cuando el negocio lo dejas respirar, el negocio mismo va creciendo. Usando la misma capital, ¿verdad? Estamos usando, en vez de usarlo para cosas personales que tal vez nos vayan a dar un retorno. Normalmente cosas personales es tirando el dinero y no lo vas a ver. Pero entonces si uno empieza a decir, bueno, vamos a minimizar cuando alocamos el capital de esa manera, vamos a minimizar eso y vamos a usar esto en el propio negocio, ¿verdad? Ahí viene otra parte, ¿verdad? Porque ahora es que, ok, ya el dinero está ahí, ¿en qué invertimos el negocio? Entonces, esa parte es interesante porque tendríamos que analizar cuál es el retorno de la capital. Cada vez que uno pone $1 en el negocio, ¿cuánto se demora en retornar y en qué cantidad retorna? Mira que así es más escalable, ¿verdad? Porque uno sabiendo eso, uno dice, ok, cada $1 que ponga en mi negocio, saca $1.30. Ok, y ya tenemos el sistema hecho, entonces ya puedes escalar de esa manera. Cada 1,000 ya genera 1,300, 10,000, y uno sigue escalándolo de esa manera. Porque entonces para estos empresarios que están en ese nivel de 100,000, 200,000, es importantísimo organizarse, saber cuánto se pueden sacar ellos como sueldo, como nómina semanal o mensual. Exacto. Mantenerse ahí. Acorde al nivel de ventas. Porque yo sé que como empresarios queremos ganar cada vez más, pero nosotros vamos a ganar cada vez más de acuerdo a las ventas que tenemos. Exacto. ¿Cierto? Entonces, tú decías, esto vendemos, de esto gastamos y le queda una utilidad a la compañía. Esa utilidad debemos reinvertirla en la compañía hasta que lleguemos al nivel que tenemos trazado. Y ahí podemos aumentar nuestro ingreso personal como nuestro sueldo. Exacto. Es poner esas estructuras. Se preguntarán, ¿pero cómo hacemos eso? Nosotros les podemos ayudar. Tenemos infinidad de estrategias donde podemos acomodar todo esto para alcanzar ese objetivo. Y recuerden, cuando tú inviertes plata cuando tú pones plata en tu negocio, no es un gasto, es una inversión. Cuando tú cambias esa forma de pensar, de decir, bueno, esto que voy a poner en mi empresa me va a costar $20,000 al año. Eso es una inversión que tú estás haciendo para que en un año tu empresa haya generado esos 20 más otros 20 por haber hecho esa inversión. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar ese concepto de que nos vamos a gastar, de que esto no es muy caro. No. Si yo voy a hacer esto a la empresa es porque sé yo estoy viendo ese objetivo. Y a mí me toca meter dinero para lograr ese objetivo, pero cuando llegue ese objetivo va a tener el dinero que invertí más las ganancias por haber tomado esa decisión. Claro. Entonces, el tener una empresa pequeña no es sinónimo de no empezar. Asesorarse no es sinónimo de no empezar en este camino de... Puede avanzar, acelerar el proceso. Antes al revés, yo creo que es el momento en que necesitan la asesoría. Creo que porque sí. estamos en ese muy buena idea. en ese tema de empezar, porque
no, es que yo necesito vender mucho más, pero si no estás organizado, pueden venir unas ventas de 200, un negocio de $100,000 más y no vas a estar organizado. Y ese negocio te puede quebrar, porque no tienes bien los costos, no sabes cuánta gente necesitas. Y uno aprende por las fallas de uno, ¿verdad? En ese caso, pueda que si no esté estructurado de cierta manera, pueda que le vaya mal ese negocio, pero también uno aprende de eso, que eso pasa, ¿no? Exacto. Pero creo que la parte de la inversión, de verlo como una inversión, sí es algo que debes procesar diferente. Cuando uno ve el dinero saliendo de la cuenta, trata de entender de qué manera estamos usando ese gasto, ¿verdad? Porque puedes verlo, que si es la parte del negocio, puedes verlo como una inversión. Puede ser deducible, porque eso no tiene nada que ver con lo otro. Algo puede ser deducible a través del negocio, pero también puede ser una inversión, ¿no? La inversión, el concepto de la inversión es simplemente entender de que el dinero que estás poniendo ahí va a darte un retorno, va a darte otro dinero, va a producir, ¿no? En el término de un carro, por ejemplo, algo personal, el carro puede servir en la parte contable como una deducción, ¿no? Pero ese carro no te produce, ¿verdad? Entonces hay que poner la balanza, hay que poner el dinero en una balanza. Es como que queremos que nos dé un retorno o queremos simplemente disfrutarlo. Porque ese es esencialmente lo que está pasando, ¿no? Y lo que tú decías al principio, ¿en qué momento estoy? ¿En el momento de hacer crecer o en el momento de disfrutar? Una cosa... Porque son los momentos de la vida que también tenemos que llegar a entender, sí, ¿no? Sí. Añadiendo ahí, ¿verdad? Yo he visto que tú te sacrificas unos 3-4 años y la empresa es otro nivel. O sea, literalmente tú poniéndote firme 3-4 años, no, y no estamos hablando de estar en una pobreza porque no podemos no estamos hablando de eso. Claro. Estamos hablando de que en vez de gastarte más de lo necesario, cojas lo mínimo, trata de minimizar lo más posible, porque lo vamos a poner en cosas que te produzcan dinero adentro del negocio, ¿verdad? Entonces, lo que yo he visto es que en unos 3-4 años de operar de esa manera, el negocio está tan estable, no te podrías imaginar el crecimiento de un negocio en esos 4 años. Se puede hasta triplicar. O sea, en pocos serio. años, claro. Y mucha gente no entiende eso. O sea, se van a sorprender, literalmente se van a sorprender lo fácil que llegó ahí, simplemente dejar el negocio crecer. Pero mira, y no dejarlo respirar. Lo importante es el proceso, ¿no? De tener porque nosotros los seres humanos tendemos a querer las cosas ya, y la vida y el mundo en que vivimos nos lleva a eso, a las cosas ya. La tecnología te muestra las cosas ya, queremos tener las cosas ya, no esperar. Pero el proceso nunca se debe perder, porque el proceso es el que te instruye, el que te forma carácter, el que te da experiencia. Las cosas que pasan de la noche a la mañana se derrumban. Entonces ese proceso de 3-4 años donde tú inviertes en tu compañía te va a dar unos resultados inmensos, ¿ya? Pero nosotros, por la experiencia que tenemos, te podemos decir que en 6 meses de tener un continuo asesoramiento, tú vas a ver tu vida distinta. Sí. Vas a encontrar resultados en 6, 7, 8 meses, donde tú vas a decir, Dios mío, no tenía tiempo antes, ahora tengo tiempo. ¿Cómo así que antes yo hacía esto y lo estaba haciendo así, de esta manera tan errónea? ¿Ya? Porque te vas a abrir los ojos a cosas nuevas, ¿ya? Ayuda a la perspectiva nueva, ¿sabes? Porque creo que eso es lo que pasa cuando una asesora entra al negocio, como que lo está mirando por primera vez. Y entonces lo que normalmente el emprendedor o la persona, el dueño de ese negocio, normalmente como está viendo ese negocio, ya lo había visto así muchos años, se quedó en ese modelo. Una persona te podría señalar unas fallas, ciertas fallitas que uno podría ver, que podría estar afectando. Simplemente
teniendo esa perspectiva clara, una Exacto. claridad, mirando las cosas. Mirando la empresa desde afuera, Ujú. desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que suficiente información por ahora. Sí, claro. Em, Y esto no sé si lo habíamos mencionado, pero este es como que base de unos libros que nosotros hicimos. Simplemente que tenemos ciertas estrategias en estos libros o conceptos que ayudan al crecimiento del negocio, ayuda a levantarlo, ayuda a entender qué es lo que uno tiene que tener en base en el negocio, en su vida, para que el negocio pueda tener Puedan prosperar. El ebook lo pueden descargar en nuestra página ibcspartners.com. Entran ahí y ahí tienen el enlace de descargar ebook. Sí, vamos a tratar de poner el link en el video o algo así. Para que tengan toda la información. Entonces, darle un resumen a la gente de lo que se habló hoy es que nos vamos a enfocar en tres partes, en tres opciones para este primer trayecto. La primera es reconocer que necesitamos ayuda. Es reconocer que solo no podemos y que independiente del nivel de ventas que tengamos, siempre va a ser importante asesorarse porque Tener un estás buen apoyo. invirtiendo en tu compañía. Exacto. O sea, tener un buen apoyo, tener ese grupo, entendiendo de que sí, hay una manera más eficiente, hay un mejor camino en su negocio. Exacto. Y uno necesita esa claridad, y para eso uno necesita la ayuda, ¿no? para entender eso. Exacto. El segundo punto es cómo puedes empezar a delegar tus funciones, a delegar tareas en tu equipo. Claro. Ese es otro tipo de apoyo, ¿no? El apoyo ese es más sobre la estructura del negocio y estar teniendo en cuenta de que quieres empezar a liberarte y tener esa flexibilidad de tiempo para que tú manejes el negocio de arriba para abajo. Y el tercer punto es levantar la información financiera de tu compañía para saber en dónde estás actualmente, ¿sí? Las mejoras. Para saber en dónde te vas a enfocar para comenzar a mejorar tu negocio. Exacto. Y esos son un triángulo muy increíble, ¿no? Uno no sabe qué mejorar y cuál sería la falla que uno tiene que atacar. Como por dónde empezar en este proceso. Sin información, ¿no? Si no tienes Tenemos que tener información relevante al objetivo del negocio y entender cómo podemos empezar a entender qué es lo que necesita el negocio para ayudarlo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos data real, sincera, real, algo que nosotros nos dejemos llevar por información. Y un poquito sobre eso, ¿no? ¿Cuál sería para resumen, cuál sería una data, información que uno podría usar para hacer ese levantamiento, para hacer ese progreso? Nivel de ventas, gastos fijos, gastos variables, qué utilidad tienes por negocio, porque digan, no, la utilidad mía global de mi compañía es el 20%, no, vamos a ver el promedio de cada negocio cuánto nos deja, ¿sí? Tus clientes cómo te pagan, semanal, quincenal, cada 30 días, o te dan un anticipo y te pagan el 50% al terminar. Todas esas cosas son importantísimas para saber financieramente dónde estás y así enfocarnos en las áreas para mejorar y empezar el proceso. Exacto. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 puntos para comenzar. Esperamos vernos la próxima oportunidad porque tenemos mucha más información. Sí, mucho más. Chao.